¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica avanzada. Hoy tenemos el agrado de presentarles a alguien que estuvo con nosotros hace un tiempo atrás. Hoy está con nosotros Brandon Enríquez. Brandon, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Hola, Pastor Daniel, un gusto saludarte, un gusto poder estar acá nuevamente acá por tu canal y es un gusto compartir con ustedes estos temas muy interesantes que yo sé que están tocando. Ujú. Brandon, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Genial, ahora vamos a hablar un tema que yo creo que es muy pertinente para este tiempo, que tiene que ver con la cultura y nosotros como cristianos, ¿no? Entonces, cómo nos relacionamos con ese tema extenso que es la cultura, pero que creo que cada uno de nosotros experimentamos, ¿no? De alguna u otra manera la influencia de la cultura. Así que vamos a abordar este tema desde una perspectiva obviamente bíblica y bueno, ojalá sea de provecho para cada uno de nosotros. Interesante punto, Brandon, porque estamos inmersos en la cultura e impacta nuestra vida como cristianos, estamos hablando. Pero antes de comenzar, Brandon, te voy a pedir si podés guiarnos en oración para que el Señor nos pueda guiar en todo el desarrollo de este tema. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de hacer una reflexión sobre tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y que podamos sacar lecciones prácticas para nuestro diario vivir, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, mientras que Brandon va colocando la imagen, el PowerPoint o el Prezi en este caso, es interesante que estamos inmersos en la cultura, eso impacta como cristianos y por eso nosotros a veces, o cuando hablábamos antes de hacer esta charla, cómo el cristiano ahora está, el cristianismo en general estoy hablando, metido en la política, en las cosas del mundo y sobre todo en la política, ¿no? Y ha pasado en los Estados Unidos que era un país que prácticamente no le hacía caso a la política y de golpe se volvieron a favor o en contra de Trump, acá en Argentina a favor o en contra del kirchnerismo, y eso también entra dentro de la iglesia y vemos posturas radicales y entonces vemos, pero nosotros somos cristianos, somos adventistas del séptimo día, la política no nos tiene que interesar, pero se producen debates políticos incluso peores que de fútbol. Me parece que en este momento el fútbol quedó como en segundo lugar, pero la política está candente y ahí vemos cómo la cultura ha ingresado. ¿Es así, Brandon? ¿Me estoy equivocando más o menos lo que habíamos hablado un tiempo atrás? Exactamente, exactamente. Y un poco de esa introducción que vos estás haciendo es lo que quiero que por ahí meditemos un poco en este tema que yo creo que es muy interesante abordarlo, más nosotros como cristianos creo que debemos tener una postura definida y así también influenciar a otros, ¿no? Otros que quizás no comparten nuestras creencias, pero compartirles que por más que estemos inmersos en esta cultura, nosotros tenemos nuestras creencias, nuestros principios que tienen una base sólida en la palabra de Dios, ¿no? Uh -huh. Muy bien, Brandon, el tiempo es tuyo y vamos a escucharte atentamente. Recordemos que antes de comenzar, Brandon fue compañero en la carrera de teología durante los 4 años y ahora está estudiando, filosofía, está en el último año prácticamente de esta carrera apasionante. Así que, Brandon, ahora sí, el tiempo es tuyo. Muy bien, y justamente lo que estamos hablando, eh, básicamente como para romper un poco el hielo e introducirnos al tema que vamos a tocar hoy, nosotros sabemos que estamos viviendo un tiempo muy distinto a otros tiempos, ¿no? Si bien es cierto, cada época, cada era, cada siglo tiene sus características, sus cualidades y sus avances, ¿no? En distintas áreas de la sociedad. El, en este tiempo, en pleno siglo XXI, quizás los avances tanto tecnológicos y sociales, culturales, se están viendo
que están cambiando a una velocidad nunca antes vista, ¿no? Y una de las características, una de las tantas características que podríamos nombrar, es que el tiempo en el que vivimos es un tiempo de muchas voces, ¿no? Antes quizás, en otros siglos, en unos años atrás, quizás los que tenían por ahí mayor voz, o los únicos que tenían voz por ahí, eran los que trabajaban en algún medio de comunicación, ¿no? Los que se dedicaban a la televisión, a la radio, ¿no? Y si nos vamos más atrás, todavía estaban más limitados, ¿no? Pero ahora, en cambio, vemos que cualquiera tiene acceso a un celular, ¿no? A internet, y con ello puede dar su opinión sobre cualquier tema, ¿no? Entonces tenemos las redes sociales, tenemos las plataformas de video y distintas plataformas que nos ayudan a que de alguna manera nosotros podamos expresarnos, ¿no? Entonces, en medio de toda esta situación que nos plantea esta época que vivimos, nos vamos a encontrar con diversas opiniones, ¿no? Diversas opiniones, diversas tradiciones, diversas ideologías, diversos pensamientos, cosmovisiones y en definitiva diversas culturas, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver ahora, porque creo que todos hemos experimentado, no sé, con algún amigo, algún familiar, algún compañero de trabajo, de la escuela, de la universidad, lo que sea, encontramos con una persona que lleva una vida, un estilo de vida, tiene unas creencias totalmente diferentes a las nuestras, ¿no? Y más nosotros siendo que hemos creído en la palabra de Dios y que por lo tanto eso ya nos demarca una manera, una forma de vivir, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver un poco ahora. Y saben que hay un texto en la palabra de Dios que lo dijo Jesús ahí en los evangelios, ahí en Juan, el evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36, él dijo: mi reino no es de este mundo, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Y ya eso, ya es como que Jesús nos da la pauta, ¿no? Porque dice, este mundo, sus principios, sus valores, no son los míos, ¿no? Y todo aquel que se dice ser seguidor de Jesús, sabe que el reino de Jesús es un reino muy distinto a los reinos que nosotros conocemos, los reinos humanos, donde la naturaleza pecaminosa, sin duda alguna, se expresa de diversas maneras, ¿no? Y que por eso todo lo que es humano siempre trae caos, confusión, dolor, sufrimiento, ¿no? Pero el reino de Jesús, él dijo, mi reino no es de este mundo. Y entonces vamos a ver un poco eso. Y vamos a analizar también la palabra mundo, porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos algunos versículos, por ahí muchas veces nos puede pasar que nos da la impresión de que hay versículos que parecen contradictorios, ¿no? Pero que llevados a un estudio más minucioso, por ahí podamos esclarecer el énfasis o la connotación que le quiere dar ciertos textos en algunas partes de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que acá nosotros conocemos este versículo conocidísimo por todos, que es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí la palabra que se traduce por mundo es cosmos, del griego, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? De paso, Entonces, Brandon, algo sí, interesante, una vez me puse a estudiar esa palabra cosmos, que la Biblia Reina Valera del 60 lo traduce como mundo. El autor que más habla del mundo, con la palabra cosmos, es justamente Juan. Y el libro donde más se menciona es en Juan, y el capítulo que más se centra en toda la Biblia es el capítulo 17. Y entonces tenemos que este autor continuamente habla del cosmos, del mundo. Es interesante eso. exactamente. Y mira acá que ya viendo este versículo y viendo este otro,
que está en Primera de Juan, otra vez Juan, hablando acerca del mundo, ahí en Primera Juan 2.15 dice, no améis al mundo, otra vez la palabra cosmos, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Y acá podemos ver esta paradoja, ¿no? Porque cuando nosotros leemos Juan 3.16 y cuando leemos porque de tal manera amó Dios al mundo, nosotros, yo creo que todos los que nos hacemos llamar cristianos, nos incluimos en esa palabra mundo, ¿no? Porque Dios nos amó, ¿no? Nos amó a cada uno de nosotros. Pero vemos en el otro texto que se nos dice, no améis al mundo, ¿no? No améis al mundo. La palabra cosmos, de nuevo. Ni las cosas que están en el mundo. Y entonces acá hay una cierta paradoja, ¿no? Y acá hay un sentido, podríamos decir, ambivalente de la palabra cosmos. Claro. Pero nosotros sabemos que en estos dos textos se le da distinto énfasis, ¿no? O distinta connotación a la palabra cosmos. Porque en el primer versículo tiene que ver con cada persona, ¿no? Que habita en este mundo. No tiene que ver tanto con el aspecto físico, sino la palabra mundo tiene que ver con sus habitantes, ¿no? Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en el segundo... En este caso, creo, una buena traducción sería la humanidad. Exactamente. Eso sería como algo más detallado, no más específico. Y en el segundo texto, no améis al mundo, tiene que ver con los principios del mundo, con los valores del mundo, con las costumbres del mundo, exactamente. Entonces, en ese sentido se nos dice, no améis al mundo. Entonces, acá ya este aparente dilema que tenemos acá nos muestra una relación ambivalente con el mundo, ¿no? Y fíjense que la palabra cosmos, si nosotros vamos a un diccionario de estos que nos dicen el significado de las palabras en sus originales, vamos a ver que la palabra cosmos es muy amplia, puede significar universo, cielo, tierra, habitantes del universo, como ahí en Juan 3.16, la tierra en sí, la gente, el orden presente de las cosas, como opuesto al reino de Dios, y así tienen varias aceptaciones, ¿no? Y vamos a ver una cosa interesante, porque acá, como vimos antes, ya se nos presenta, como les decía, esta paradoja, ¿no? Nosotros estamos en el mundo, vivimos en el mundo, sabemos que no somos de este mundo, pero estamos acá, ¿no? Bueno, estamos acá. El Señor Jesucristo lo dice en el capítulo 17, versículo 15, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal, una mejor traducción es del maligno. O sea, fíjate que ahí le está diciendo, no que lo quites del mundo, sino que lo libres del mal, del maligno. Ahí creo que el Señor nos está diciendo algo, lo que está diciendo ahora. Exactamente, exactamente. Y vos fíjate cómo ese es nuestro papel, ¿no? Esa es como la misión que nos ha dado el Señor a nosotros como iglesia. No somos de acá, no somos de este mundo, ¿sí? Nuestro pasaporte, por así decirlo, no es de este mundo. Sabemos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, pero por más que sepamos eso, hoy por hoy estamos acá, ¿no? Claro. Y por eso ahí en la pantalla se ve este ET de esta película, ¿no? Y porque acá nosotros podríamos hablar de cómo ser extraterrestres sin asustar a la gente, porque nuestros valores, nuestras costumbres, nuestra visión de la vida es muy distinta de la gente que vive acá, ¿no? Y de la gente que nunca ha conocido al Señor o que por alguna u otra razón no lo ha aceptado, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos ese desafío, ¿no? Cómo ser extraterrestres sin asustar a la gente, ¿no? Porque nosotros sabemos que no es solamente sin asustarla, sino que también nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó una misión, que es más ir a esa gente. Claro, la semana pasada justamente estaba visitando a un hermano, a un matrimonio,
que van a la iglesia, y me decía él, que se bautizó hace poquito, el año pasado, o el año antepasado en realidad, y me dice, pero pastor, nosotros somos del mundo. ¿Cómo que no tengo que ser del mundo? Entonces le digo, no, no somos del mundo, nuestra ciudadanía está en la patria celestial, le digo, no, pero nosotros somos del mundo. Claro, después le entendí que en realidad le estaba diciendo, a ver, nosotros vivimos en este mundo, somos parte del mundo, pero a lo que nosotros estamos refiriendo es que nosotros tenemos que ir en contra de la cultura reinante, en contra de las costumbres del mundo. Por eso cuando nosotros decimos no somos del mundo, en realidad estamos diciendo no tenemos las costumbres, las prácticas comunes de la gente, de la humanidad, ¿no? Es así, ¿Me equivoco tal o no me cual, equivoco? Es así. tal cual, tal cual. Y vos fíjate que nosotros ahora, eh, cuando Cristo nos llama, cuando aceptamos ser un discípulo de Él, eh, primero que nos transforma a nosotros, ¿no? Sí. Eh, Empezamos a caminar con Él y a llegar a imitarlo a Él, ¿no? A llegar a imitarlo a Él. Y después de eso se nos encomienda una misión, ¿no? Y yo no sé cuando, por ejemplo, si nos vamos a uno de los ministerios de nuestra iglesia, que es el Club de Conquistadores de los chicos, eh, ellos tienen un lema, ¿no? Y el lema es, ¿vos te acordás, pastor? En este momento no me acuerdo. Hace tanto tiempo que no voy al club. Ajá. Y fíjate que es el El mensaje del mensaje de orden. advenimiento a todo el mundo en mi generación, Claro. ¿no? O sea, no Y ser, llevar el mensaje a todo el mundo. Pero exactamente, me quedo con la última palabra. En mi generación. Es interesante eso. exactamente. Y vos fíjate cómo ellos tienen, dentro del lema, tienen eso de que los motive, ¿no? De que no pierdan de vista cuál es el objetivo, ¿no? Uno de los objetivos del club. Y también, no solo el Club de Conquistadores lo tiene, si nosotros nos vamos a toda Ujú. la organización de la iglesia, vamos a ver que también eh, parte o la misión fundamental que tiene la iglesia adventista es, como dice ahí en pantalla, hacer discípulos a todas las naciones, comunicando el Evangelio eterno en el contexto del mensaje de los tres ángeles basado en Apocalipsis 14, del 6 al 2, invitándolos a aceptar a Jesús como su Salvador personal y a unirse a su iglesia remanente, instruyendo a las personas a servirle a Él como Señor y a prepararlos para su pronto regreso, ¿no? Y todo esto nosotros sabemos, ¿no? Tenemos una base bíblica que sustenta esta misión de la iglesia, el lema de los conquistadores, y porque nosotros sabemos, la misión que nos ha encomendado el Señor es hacer discípulos, llevar el Evangelio, compartir a otros las enseñanzas que Él nos ha dejado, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí ya podemos enumerar, en medio de este contexto donde estamos viviendo, en medio de esta cultura que estamos viviendo, de este tiempo que nos ha tocado vivir, tenemos por lo menos dos misiones o desafíos, ¿no? Primero, uno muy personal, que es primero aceptar al Señor, caminar con Él y dejar que Él nos transforme a su imagen y a su semejanza. Y segundo, no solamente quedarme el mensaje para mí, sino llevarlo, ¿no? Y ahora, la pregunta radica ahí. ¿Cómo hacemos que Cristo esté en esta generación, en esta cultura, en este contexto, que es un contexto muy adverso o muy distinto al que nosotros conocemos o hemos adquirido, ¿no? O cómo hacemos para que esta generación sea una generación de Cristo, ¿no? Y para que podamos llevarle a nuestros amigos, seres queridos, familiares, que quizás no comparten nada de lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo hacer? Y sobre todo, porque estamos viendo que actualmente, incluso dentro de nuestra iglesia, la cultura de este tiempo se está viendo impactada, la iglesia se está viendo impactada por la cultura, ¿no? Miembros de iglesia, eh, con el correr de los años, con el correr del tiempo, se ha visto un mayor aumento de vida secularizada, ¿no? Y yo Sí, creo que esto
por más que a veces quizás no le digamos abiertamente, yo creo que es algo que nosotros podemos palpar, ¿no? Eh, Todo lo que estamos viviendo y este tiempo ha influenciado en muchos cristianos, adventistas, que muchas veces han bajado la guardia de alguna u otra manera y se está viendo estas generaciones más secularizadas, ¿no? Hay un libro Eh, que seguramente lo leíste, Brandon, del doctor Canale, que habla secularización adventista, ¿no? Algo así, el título del libro. Y él justamente abordaba de que, a ver si estamos en lo correcto en el mismo pensamiento, que sigue Canale, ¿no? El doctor Canale. Él dice como que hay una separación, la vida religiosa y la vida común van separadas. Y tiene que ver con la parte mental, que yo adoro a Dios y esto, y después las cosas cotidianas, es como que no se ve eso. Y creo que es lo que está pasando actualmente, ¿no? La gente va a la iglesia en sábado, pero a veces no entiende bien o no quiere entender bien, que ese es otro punto, que el sábado comienza a la puesta del sol del día viernes y que hay cosas que no debemos comer, etcétera, etcétera. Tiene toda la información en su cabeza, pero en la práctica se ve otra cosa. Y se ve principalmente, a ver, decime, Brando, si me equivoco, en lo que come, en lo que ve, en lo que escucha, a dónde van. Entonces, como tienen una vida prácticamente como del mundo, pero después el sábado son personas muy religiosas. Entonces, como que está la parte mental y la parte práctica separados. Y algo de eso claro. abordaba el Vos doctor fíjate Canal. que ese es el gran problema de nuestro tiempo, ¿no? Y de nuestra Uh-huh. cultura occidental. Justamente viene por ahí Sí. el tema, ¿no? Porque la cultura que estamos viviendo ahora, y más nosotros que vivimos acá en Argentina, eh, estamos influenciados por la cultura occidental, y la cultura occidental es una cultura donde todo lleva como por cajas, ¿no? Distribuidas, diseccionadas de alguna manera, ¿no? Entonces, mi vida cristiana es una cosa y mi vida, mis otras actividades, laboral, estudio, familia, es otra cosa, ¿no? Entonces, Hablemos algo eh, puntual, Brandon, que me acuerdo cuando estábamos estudiando, que uno de los profesores, me acuerdo que predicó una vez y hablaba de la hipocresía, cómo los jóvenes y los adolescentes odian a los adultos porque son hipócritas, y me acuerdo que este profesor dijo, a mí también no me gusta su hipocresía, porque muchos de los que están acá, así me acuerdo que en el sermón dijo, tienen novias y tienen relaciones, y después vienen, cantan acá en el coro y dirigen el culto tranquilamente, y dice, y siguen su vida normal, y creo que eso es lo que nos estamos refiriendo, o sea, tenemos una vida del mundo, ¿sí? En el caso ahora del noviazgo, estamos hablando de que tengo novia, tengo relaciones, y después voy el sábado normal con mi Biblia, estudio la escuela sabática, y como que no hay problema, ¿sí? Tener esa ambivalencia, ese dualismo. claro. Y vos fíjate que eso es algo que es antibíblico, digamos, o Claro. sea, pero muchas veces sin darnos cuenta vivimos vidas así, ¿no? Vidas Uh-huh. fragmentadas, vidas Lo que vos estabas diciendo en las divididas, cajitas. claro. Y nosotros sabemos que cuando nosotros aceptamos a Cristo, eh, Cristo influye en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? El ser cristiano me tiene que ser a mí mejor eh, hijo, mejor alumno, mejor trabajador, Mejor mejor amigo, esposo, mejor mejor esposo, novio, todo, todo. todo. No hay ninguna área de nuestra vida que Cristo no influye ahí. Entonces, si está faltando eso, es porque hay una área que todavía yo no le he entregado a Cristo y todavía falta que siga trabajando en mí, ¿no? Pero la idea es que cuando Cristo llega, todo queda permeado por Él. Decime, Y vos Brandon, fíjate, sí, perdón, Brandon, decime si no me equivoco, que justamente la cultura griega, los romanos y todo en ese tiempo, justamente llevaban ese dualismo, ese doble vida. Eran muy religiosos, pero después eran adúlteros, asesinos, no tenían problemas para matar a las personas, pero eran muy religiosos. Y eso es lo que está pasando en nuestra iglesia, no estoy llevando al extremo, obviamente, no estoy diciendo que los cristianos somos asesinos, ¿no? Estamos hablando justamente que absorbemos cosas del mundo y hacemos cosas del mundo, pero también somos religiosos.
como que no hay problema con eso. Claro. Y acá podemos advertir que está ocurriendo dentro de nuestra iglesia una crisis de identidad, ¿no? Una crisis de identidad. Y justamente esta era por ahí la portada de nuestro tema, ¿no? Que si ustedes se fijan, eso tiene que ver como que si estuviera una barra ahí de cargar y se está cargando cultura, ideas, y dicho sea el paso, que podemos acá hablar y aprovechar para decir qué es cultura. Cultura es el conjunto de ideas, creencias, valores, hábitos y costumbres y el grado de desarrollo artístico y científico e industrial de una época, un grupo social determinado, ¿no? Entonces, fíjense cómo acá, suponiendo que eh, la iglesia adventista es este aparato, digamos, donde se está cargando, estamos viendo que muchos hermanos, muchos miembros de la iglesia se están integrando con estas tradiciones, con estas conductas, con estas creencias que vienen del mundo y no de la palabra de Dios. Y esto está haciendo que, como dijimos antes, haya un crecimiento de la secularización dentro de la iglesia, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y fíjense que acá tenemos estadísticas, ¿no? Acá tenemos estadísticas de cómo está la membresía de la iglesia y la realidad de la iglesia en distintas partes del mundo. Si ustedes pueden ver que donde tenemos más miembros es en África, con un 43%. De ahí le sigue Latinoamérica, de ahí le sigue Asia, pero piensen ustedes cómo en los países que sobre todo son conocidos como de primer mundo o que tienen un fuerte arraigo que van siempre, son pioneros en todo el tema de ciencia, tecnología y demás, cada vez los miembros en esas regiones van disminuyendo, ¿no? Y es el caso de Norteamérica, es el caso de Europa, que está en un estado crítico, ¿no? Fíjense que Europa tiene un 2% nada más, ¿no? Entonces, fíjense que ahí los miembros de iglesia son pocos, ¿no? Y cada vez se está perdiendo más. Entonces, ahí estamos viendo de que quizás el mensaje no está llegando, ¿no? Y hay que buscar la manera para cumplir la misión en esos lugares, para llegar a esta gente que tiene quizás una cultura muy distinta y donde nosotros como creyentes es nuestro desafío poder llevarles el mensaje de una manera eficiente, de una manera que pueda llegarle, ¿no? Me estoy acordando de un profesor, Brandon, del sí. pastor Presel, que decía, no solo del adventismo, ¿no? De la Iglesia Católica, que las catedrales, iglesias grandes que hay en Europa, se están transformando en museos. Porque estos números que diste recién es de la Iglesia Adventista, ¿sí? El porcentaje de miembros en todo el mundo, pero esto también está pasando con el catolicismo y con las otras denominaciones. En realidad la iglesia que está creciendo más es el pentecostalismo, pero igualmente en esos países del primer mundo está decreciendo de forma asombrosa, obviamente por todo el secularismo, el humanismo que está abordando, pero me acuerdo de eso, ¿no? Que las catedrales se están transformando en museo. Y ahora quiero que reflexionemos en este texto de Pablo, ahí en 1 Corintios 2, 14 y 16. Dice ahí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no? Fíjense cómo ahí habla de el hombre natural. Y quiero que veamos un pequeño esquema de cómo es que funciona toda esta secularización o este adventismo cultural que cada vez se está viendo en más iglesias, ¿no? Sabemos que todos nosotros
en algún momento nacemos, desde nuestro nacimiento y cuando van pasando los años y vamos creciendo, nosotros entramos en una etapa de absorción, ¿no? Absorbemos todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Ustedes ven desde los bebés, pasando por la niñez, la adolescencia, pasamos por distintas etapas donde imitamos, por ahí somos influenciados por la televisión, por los medios de comunicación, por los familiares, por las costumbres que tienen nuestras familias, por las tradiciones que tienen nuestra familia. Y entonces todo ese tiempo es un momento de absorber, ¿no? Por eso acá aparece esta casa donde nosotros aprendemos todos los hábitos de nuestras familias, de donde provenimos. Y también absorbemos, por ahí si asistimos a una iglesia, también absorbemos las enseñanzas que nos dejan nuestro maestro de escuela sabática, mi pastor, los hermanos, grupos pequeños y cualquier otra actividad de la iglesia. Son momentos donde nosotros estamos en aprendizaje, ¿no? Y vamos adquiriendo nuevos conocimientos que con el tiempo van siendo parte de nosotros, ¿no? Y toda esa absorción de ese conocimiento después va a demarcar lo que nosotros hacemos, ¿no? Nuestra conducta, nuestro comportamiento, ¿no? Y también cómo pensamos, ¿no? Entonces este es un esquema básico de cómo funciona esto, ¿no? Entre las cosas que más no tenemos, esas son las cosas que vamos a reproducir, ¿no? Y vamos a ver cómo en medio de este pequeño esquema, lo que se está dando dentro de nuestra iglesia, esto que acá, como bien mencionaba el pastor, este doctor Canale, el pastor Canale, él llama a esto adventismo cultural, ¿no? Que sería otro título para hablar de una adoración formal ritualista. Es decir, que somos adventistas, pero por tradición. Muchas veces hablamos de otras denominaciones, de que son de X o Y denominación por tradición familiar. Pero hoy, nosotros como adventistas, se está dando este fenómeno también, ¿no? De que somos adventistas, vamos a la iglesia los sábados, podemos diezmar, podemos participar de cada una de las actividades, pero en realidad nunca hemos profundizado en el conocimiento de la palabra de Dios y nunca hemos experimentado un verdadero reavivamiento, una verdadera reforma, una conversión genuina, ¿no? Entonces seguimos con una mente secular, ¿no? Que incluso podemos ser bautizados dentro de la iglesia y seguir con una mente secular, ¿no? El bautismo no necesariamente y no es señal y símbolo de un nuevo nacimiento. Ojalá fuera una nueva conversión, claro. Ojalá fuera así, pero lamentablemente vemos en muchos casos de que esto no está pasando, ¿no? Entonces, muchas veces lo que está sucediendo es que nos bautizamos dentro de la iglesia, pero aún seguimos bebiendo y nos seguimos nutriendo y absorbiendo de la cultura, ¿no? De la cultura de la sociedad, del país y de todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Y en medio de eso, también tenemos que decir que el Espíritu Santo siempre está tratando de ahí de que nosotros volvamos y que podamos ir a la palabra de Dios, ¿no? Y entonces esa es como la tensión que hay, ¿no? Por un lado, estamos absorbiendo de nuestro entorno, pero por el otro lado, Dios a través del Espíritu Santo está tratando de obrar en nosotros, ¿no? Y a pesar, como dijimos, el hombre natural que mencionaba ahí Pablo en el versículo anterior, es el equivalente a lo que nosotros llamamos hoy el adventista cultural, ¿no? O este adorador que solo es ritualista, ¿no? Que solo muchas veces le importa más las formas que el acto en sí, ¿no? O por el motivo por el cual va a adorar, ¿no? Entonces, fíjense cómo en esto la cultura sigue permeando en el pensamiento, en los compromisos y en las acciones que tomamos, ¿no? Este es el hombre natural, ¿no? Un hombre no convertido todavía. Estoy pensando,
Brandon, perdón, Sí, ¿no? ¿Cómo las costumbres que tenemos como adventistas, estoy hablando ahora, ¿no? Y les cuesta a los hermanos algunas cosas romper. Estoy pensando en la plataforma, ¿sí? Está el púlpito y los 3 asientos o más asientos del predicador y las personas que acompañan. Cuando yo quiero hablar o les hablo a los hermanos que sería bueno que no se sienten las 3 personas ahí, simplemente que se sienten adelante y que esté la pantalla ahí, el púlpito para poder predicar, y hay hermanos que dicen, no, pastor, eso no se puede hacer. ¿Pero por qué? Porque es más sagrado. Hay más reverencia, me dicen. Digo, pero ¿cuál es el problema? Si eso es una tradición, que no está mal, pero tampoco significa que no lo puedo cambiar. Eso son costumbres, rituales, hay muchos rituales que hacemos nosotros, que el problema es que no lo pensamos, ¿no? A ver, ¿se puede cambiar esto o no? Sí, ¿eh? Entonces, sacarlos las sillas que están adelante en la plataforma, ¿qué problema hay? ¿Dónde dicen que tiene que ser así? Porque en la Biblia no menciona eso. Entonces ahí vemos cómo tenemos nuestros rituales, nuestras costumbres como adventistas, y lo hacemos porque fue así, se hizo así y punto. Y a veces no nos detenemos a pensar un poquito en esas cosas, ¿no? y mira lo que vos estabas diciendo, justo acá en pantalla está eso, ¿no? Características del adventista cultural, ¿no? Que se expresa en estas formas, ¿no? A veces es muy celoso de la adoración, pero más de la adoración por las formas, ¿no? Por las costumbres, como dice ahí más abajo, por las reglas, o también se expresa en las doctrinas, ¿no? Muchas veces es muy cerrado con una creencia, con una doctrina, y muchas veces solo está preocupado más por las formas, ¿no? Y no por el principio o por el propósito por el cual se dio tal creencia, ¿no? Ujú. Entonces, vemos que este adventista cultural es un adventista formalista, más Claro. externo, que puede expresarse, puede ser ya sea o liberal o conservador, ¿no? Los Sí. extremos muchas veces, ¿Qué y sería, no para que los el hermanos término puedan medio. entender, Brandon, perdón, qué sería liberal, perdón, y conservador, para que ellos puedan entender? Claro. Conservador podríamos decir, justo los ejemplos que vos decías, ¿no? De como de una persona Quiere que conservar las costumbres. las costumbres, las normas, las tradiciones, no, porque dicen, no, porque acá desde hace 40 años lo hacemos las cosas de Claro. esta manera, ¿no? Entonces, eh, son conservadores de las tradiciones y las costumbres, y también en el ámbito doctrinal, ¿no? Porque dicen, no, porque quizás los pioneros o los, los, los hermanos y los líderes del tal año, de tal década, eh, tenían esta creencia y tenían este énfasis de esta manera, ¿no? Entonces muchas veces en cuanto a la doctrina también podemos manifestar esto, ¿no? Ujú. Y también el plano liberal es todo el otro extremo, ¿no? Es como decir, por ejemplo, el tema de la música, que es un tema que muchas veces se ha discutido dentro de la iglesia, ¿no? Y por ahí dicen, no, no importa, lo importante es adorar al Señor, no importa capaz el ritmo, la melodía, no importa cómo es, lo importante es adorar al Señor, ¿no? Y con eso es como que el fin justificar a los medios, ¿no? Y con eso pueden meter cualquier cosa, ¿no? Un rock, un pop, una bachata. Entonces Ideología esto de es género, ni hablar de eso, ideología de ideología género. de género, ¿no? Claro, El exactamente. feminismo, que hace poquito en uno de los grupos que tenemos mostraban a un teólogo que estaba como a favor de todo el movimiento feminista, que nosotros como iglesia no es que estamos en contra del feminismo lo que era antes, buscar los derechos de la mujer, etcétera. Pasa que el feminismo de ahora es totalmente diferente y esta persona, este teólogo, estaba a favor de todo lo que está sucediendo ahora, ¿no? Eso sería el ala liberal, que lo dice la palabra, es liberal, ¿no? Como que se aflojan las normas. Exactamente. Y ahora vamos a ver que todo esto, alguno podría preguntarse, ¿y qué hacemos, digamos? ¿Qué hacemos? Si muchas veces nosotros hemos pasado por eso, hemos sido de esta manera, ya sea liberales, conservadores, o hemos sido adventistas tradicionales, pero todavía no hemos experimentado y no hemos entregado nuestra vida al Señor.
¿no? Por más que, como dijimos antes, podamos ser bautizados y bautizados de muchos años, ¿cómo podemos solucionar este problema? ¿O cuál es la solución que se plantea? Bueno, la palabra de Dios, la única forma que muestra la palabra de Dios es lo que dice ahí en uno de los evangelios, que le dijo Felipe a Natanael: ven y ve, ¿no? Cuando por ahí querían un encuentro, buscaban un encuentro con el Señor, la única manera de tener ese encuentro con el Señor es un encuentro personal con Cristo, ¿no? Y vamos a desarrollar esto, porque fíjense ustedes, haciendo una síntesis de esto, hemos visto la mente formada culturalmente, formada culturalmente. Primero, recuerden que la mente formada culturalmente es este hombre natural, ¿no? Este hombre que todavía no ha aceptado a Cristo y por lo tanto no puede entender la Biblia. Los contenidos de su mente están llenos por la cultura, ¿no? Por todas estas ideologías que están en boga, ¿no? Y las acepta, es moldeado por ellas, es moldeado por todas estas ideologías, por las costumbres de este mundo, y por lo tanto tiene el espíritu de este mundo, ¿no? Va en armonía con el espíritu de las personas. Y por lo tanto, nosotros sabemos que el espíritu de este mundo muchas veces es sinónimo de pecado, ¿no? Muchas costumbres que son normales, son comunes para las personas, no por ello, porque sean comunes, dejan de ser pecado, ¿no? Y nosotros vemos, ¿no? Muchas cosas que hoy se practican abiertamente, libremente, y las personas las hacen, más sin embargo nosotros sabemos que muchas veces son pecados. Y estas personas están alejadas de Cristo, ¿no? Cristo, por medio del Espíritu Santo, las está buscando, pero están actualmente alejadas de Cristo. Por lo tanto, ahí en resumen dice: no puede entender la Biblia, por lo tanto, el Espíritu de Dios. En cambio, del otro lado, tenemos la mente formada bíblicamente, que se ha llenado de los conocimientos bíblicos, primero dice, está en obediencia a la palabra de Dios, a la Biblia. Los contenidos de su mente son la Biblia, obviamente, como una fuente donde cada día lo estudia, cada día saca alguna lección, y por lo tanto es moldeado por ella, ¿no? Y porque además la Biblia nos lleva a Cristo, y al llevarnos a Cristo vemos su, su, su personalidad, su vida, su ministerio, y somos llevados por Él, ¿no? Y ahí es donde también empieza este proceso de la santificación, ¿no? Entonces, fíjense, continuando lo que decía ahí Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 y versículo 13, y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Entonces, fíjense cómo dice que nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, y que esta no es enseñada por sabiduría humana, sino enseñada por el Espíritu, ¿no? Entonces acá podemos contrastar los dos tipos de adventistas que pueden haber, ¿no? Un adventista cultural, un adventista bíblico que sigue los principios bíblicos. Y acá hay otro aspecto interesante de esto, porque Juan capítulo 6, versículo 51, alguno podría preguntarse con el versículo anterior, ¿cuáles son estas palabras, no? O cómo se comen estas palabras, cómo se toman. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 51, Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, ¿no? Y le sucede a muchas otras denominaciones que por ahí, cuando leen este texto,
por ahí algunos basan toda esta idea, ¿no?, de la transubstanciación, ¿no? Sí, Cuando dice ahí comer de este pan, ¿no? claro. Comer de Cristo, como que la manera de comer ese pan vivo es a través de esa transubstanciación que se da en ese pequeño pancito, ¿no? Entonces, Sí. pero fíjense que ahí después el mismo Jesús explica qué quiere decir con estas palabras, ¿no? Porque si ustedes leen ese capítulo, van a recordar que en ese capítulo, cuando Jesús dijo esas palabras, muchos, dice la Biblia, que lo dejaron de seguir, porque decían, dura palabra es esta, ¿cómo es eso de que debemos comer La carne. es la carne de Su Cristo, carne, ¿no? claro. Sí. Su carne, qué significa eso? Y Jesús ahí explica, ¿no? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿no? Entonces, fíjense que el pan de vida de Cristo no es un pan literal, ¿no? Como algunos pensaban, pero ¿cómo? ¿No? Y explotaban, por eso dijeron, no, no le seguimos más a Cristo. Acá se nos habla de que las palabras o ese alimento espiritual tiene que ver justamente con eso, ¿no? Es un alimento espiritual y no es un alimento material. Y vamos a ver este último gráfico. Fíjense cómo acá el pan de vida, que son las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo, ¿qué relación tiene que ver con nuestra salvación? ¿No? Acá ya cambiamos de tener acá un adventista cultural a tener un adventista espiritual, Mm. donde el adventista espiritual sí se bautiza también como el adventista cultural, pero ya la cultura no es la fuente donde él bebe, sino que la palabra de Dios es al cual le dedica tiempo y a comer ese pan de vida, ¿no? Que son las Ahora, palabras de Cristo. creo que cabe mencionar algo para no confundir. Hay cosas en la cultura que no son malas, que lo mencionaste hoy, como la vestimenta, algunos alimentos, como es costumbre, dependiendo de las épocas. Por eso, no toda la cultura es malo, estamos hablando de las cosas que van en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Sí? Estamos refiriendo a estas cosas que son, ¿qué puede ser? No todo lo que se ve en la televisión es malo. Ahí está el punto. Yo tengo que escoger qué ver, si es un programa que me eleva intelectualmente o que me atrasa intelectualmente. Es un programa que solamente se muestra mujeres desnudas y que hacen un show de eso. Bueno, ahora ha cambiado con todo el feminismo un poco eso, pero por eso, no está, Brandon, tenemos que ver esto. Los programas que tienen más rating o que hay muchos son programas que hablan de chimento. Entonces, Mm. como decía un escritor o un pastor, no me acuerdo en este momento quién era, decía, un pastor, ahí me acordé, dice, es como el chicle, mucho movimiento, pero poca sustancia. Entonces, ¿me sirve eso para mí, para mi cultura cristiana, adventista, ver todos esos programas? No me sirve. Entonces, por eso, repito, no todo lo que está en la cultura es malo, estamos hablando de las cosas negativas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ahí vale el texto, ¿no? De examinarlo todo, Claro, retener lo lo bueno. bueno, ¿no? Y justamente ahí es donde el Espíritu Santo tiene que darnos, como marcarnos la pauta, ¿no? Ser sensatos y analizar qué cosa va a ser para edificación de nuestra vida y qué cosas quizás nos alejan de Cristo, ¿no? Algo para que notemos cómo va cambiando la cultura. En el tiempo de Abraham era costumbre tener siervos, esclavos. Y era costumbre que el dueño pudiera tomar a una de ellas como mujer y después cambiaba el estatus de la esclava y dejaba de ser sierva o esclava, pasaba a ser la esposa de él, tenía otras normas. Hoy nosotros no tenemos esa cultura. Hoy lo que estamos batallando es, y que pasa mucho en las iglesias, que no, a ver, no tienen que tener relaciones antes del matrimonio y después, cuando una persona está casada,
no se puede separar por cualquier cosa, y si se separan, no se pueden casar nuevamente, porque lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Y la nueva moda, creo que Brandon te habrás topado con esto, es que, bueno, se separó y puede volver a formar familia, se puede volver a casar. Y eso en lo que es Norteamérica, Europa, dentro de la Iglesia Adventista está pasando. Esas son las culturas de ahora, ¿no?, que estamos afrontando. Hay un predicador no adventista que lo escuché una vez que habla justamente de todas estas cosas. Él dice que nosotros, el cristianismo, va batallando en diferentes momentos de la historia, con diferente cultura del momento, y nosotros tenemos que ir justamente en contra de esa corriente, en contra de esa costumbre reinante de esa época. Nosotros tenemos ahora una cultura postmoderna, que ya es casi postmoderna, con todo el relativismo, no hay autoridad, no hay límites, y eso es lo que nosotros tenemos que batallar, ¿no?, porque es justamente la cultura reinante de este momento. Exactamente. Y para ir cerrando, quizás el punto clave a destacar como un antídoto para contrarrestar todo el tema de la cultura eh, es la palabra de Dios. No hay otra, no hay otro camino, no hay otra clave. Eso es fundamental. Y si las palabras de Cristo que están ahí en la Biblia, nosotros no dedicamos tiempo a estudiar, a meditar en ellas, no harán nada en nosotros, ¿no? Si no dedicamos un tiempo personal e individual a conocer a Cristo, en nosotros no puede efectuarse lo que aparece acá, ¿no? Ese proceso de transformación, de santificación del carácter, ¿no? Porque la manera que tiene el Espíritu Santo de obrar en nosotros es por medio de la palabra, es por medio cuando nosotros dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, recibir el Espíritu no es tener un arrebato, ¿no?, de alegría, de éxtasis, sino realmente tener una vida espiritual tiene que ver con el Espíritu Santo obrando en nosotros, pero a través de la palabra de Dios. Y acá hay una parte, ¿no? Si no es a través de la palabra de Dios, si no es a través de este pan espiritual que nos ofrece Cristo, ustedes recordarán en ese capítulo, ¿no?, que Jesús ahí en Juan, le voy a leer Juan capítulo 6, versículo 67 y 68, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? ¿A dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, queridos hermanos, quiero concluir diciéndoles que, como dice allí en pantalla, el mundo necesita que nuestra diferencia sea capaz de transformar vidas. Pero para ello es necesario que nosotros podamos beber de la fuente espiritual, ¿no?, comer de ese pan de vida, poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Y solamente cuando seamos transformados por esa palabra es que nosotros vamos a poder marcar una diferencia en nosotros, ¿no?, en los demás, ¿no? Y por eso quiero también leerles esta cita que me pareció espectacular, que habla el deseo de toda la gente acerca de Juan el Bautista. Fíjense cómo era el modo de proceder de Juan el Bautista. Dice, fue en una región solitaria donde halló hogar, en medio de las colinas áridas, de los desfiladeros salvajes y las cuevas rocosas. Fue él mismo que quiso dejar a un lado los goces y lujos de la vida, y prefirió la severa disciplina del desierto. Ahí lo que le rodeaba era favorable a la adquisición de sencillez y abnegación. No siendo interrumpido por los clamores del mundo, podía estudiar las lecciones de la naturaleza, de la revelación y de la providencia. Pero Juan no pasaba la vida en ociosidad, ni en lobreguez ascética o aislamiento egoísta. De vez en cuando salía a mezclarse con los hombres,
y siempre observaba con interés lo que sucedía en el mundo. Desde su tranquilo retiro, vigilaba el desarrollo de los sucesos, con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Sentía el peso de su misión. En la soledad, por la meditación y la oración, trataba de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. Interesantísimo. Fíjense cómo dice que primero salía a mezclarse con los hombres, observaba con interés lo que sucedía en el mundo, no era un ignorante de las cosas que pasaban en el mundo. O sea, él se mezclaba con la gente, no absorbiendo la cultura del mundo, la cultura negativa, como siempre estamos hablando, pero salía para observar, para mezclar, saber, y trataba, ahí lo dice, vigilaba el desarrollo de los sucesos. Exactamente, y con el objetivo que vos mencionabas ahora, con el objetivo de alcanzar los corazones, de llevar el mensaje, ¿no? No es como que nosotros salgamos y nos mezclemos y que se nos peguen muchas cosas que tiene el mundo, no, sino que con mucha sabiduría y dirigido por el Espíritu de Dios, analizaba el mundo y buscaba las maneras para alcanzar corazones. Creo que eso es sumamente importante, ¿no? Pero creo que otro que hacía lo mismo fue Pablo, el apóstol Pablo, que era un estratega muy, pero muy inteligente cuando fue a Grecia y estuvo al monumento al Dios no conocido, y la inteligencia de él era un Dios pagano, al Dios no conocido, y utiliza ese monumento para predicar el Evangelio. Básicamente lo que hacía Juan Bautista. Exactamente. Pablo era otro que era genial para hacer esto. Había que sacarse el sombrero con él, ¿no? Porque la verdad que sabía cómo llevar la misión, ¿no? Y ojalá que para nosotros sea un llamado también, ¿no? Para no ser ignorante, no contagiarnos del mundo, pero no ser un ignorante de las cosas que suceden en el mundo, ¿no? Qué sé yo, saber de feminismo, saber cuáles son sus bases, por qué dicen lo que dicen, para cuando quizás esté con alguien que comparte una de estas ideologías, por decir algo, ¿no? Podríamos poner de ejemplo cualquier otra ideología, pero saber cómo llegarle, saber cómo hablar, cómo entablar una conversación y finalmente también compartir lo que a nosotros nos ha hecho tanto bien, ¿no? Entonces, como conclusión, la fidelidad bien comprendida en este mundo, en este cosmos que estamos, ¿no? Con principios muy contrarios a los nuestros, ¿no? Ahí dice este mundo postmoderno, ¿no? Así se le suele llamar a esta etapa donde estamos viviendo, ¿no? Un mundo postmoderno. Dice, nos desafía a ser auténticos, en primer lugar, ¿no? A tener claros los principios, a centrarnos en Jesús y a tener clara nuestra misión. Exactamente. Creo que esto lo podemos aplicar tanto para los de afuera, todos los que todavía no han conocido de Cristo, pero también para muchos adventistas que son adventistas culturales, como pudimos ver en esta presentación. Que también nosotros podamos preocuparnos por ellos, podamos centrarnos en Jesús y también ganarlos para Cristo a esas personas que están en nuestras iglesias y muchas veces no han entregado el corazón a Cristo. Exactamente. Creo que resumiste el pensamiento de la cita de Elena de White en estas palabras. A ser auténticos, creo que ese es el punto, mantenernos fieles. Vamos en contra de la corriente. Ese es el punto que a veces no entendemos como cristianos, como adventistas del séptimo día, sobre todo como adventistas del séptimo día, que vamos en contra incluso del cristianismo, ¿sí? Pero por eso hay que tener bien claros los principios, centrarnos en Jesús y a tener clara cuál es nuestra misión. Muchísimas gracias, Brandon, por tu tiempo, un tema apasionante para seguir profundizando. Gracias nuevamente, que el Señor te pueda seguir bendiciendo, que puedas terminar pronto la carrera de filosofía y que pronto, bueno, te tengamos seguramente como profesor, no sé en qué institución, vamos a ver más adelante dónde. Yo creo dónde vas a terminar trabajando, Brandon, pero bueno,
Ojalá que el Señor te pueda utilizar. Nuevamente agradecemos a todas las personas que están viendo este video, les invitamos a que puedan compartir, a que puedan aprovechar esta clase bíblica avanzada. Pronto estaremos nuevamente con una nueva clase y vamos a ver qué tema vamos a hablar. Brandon, nuevamente gracias por tu tiempo y que el Señor Jesús les bendiga.